Schopenhauer acusa los evangelios de la Biblia, revelaciones divinas o manipulación histórica. ¿Alguna vez te has preguntado si los textos que han moldeado nuestra civilización son realmente lo que dicen ser? ¿Qué pasaría si las sagradas escrituras que millones veneran fueran, en realidad, el resultado de un elaborado proceso de manipulación histórica? En el siglo XIX, un filósofo alemán se atrevió a cuestionar lo que muchos consideraban incuestionable. Arthur Schopenhauer, con su mirada penetrante y su pluma afilada, lanzó una crítica demoledora contra los fundamentos mismos del cristianismo. ¿Fue un acto de herejía imperdonable o un ejercicio necesario de honestidad intelectual? ¿Qué vio Schopenhauer en los evangelios que otros pasaron por alto? ¿Por qué sus críticas siguen resonando entre escépticos y creyentes por igual? ¿Es posible que un filósofo conocido por su pesimismo nos ofrezca, paradójicamente, una visión más clara de nuestra propia historia religiosa? Hoy nos sumergiremos en el turbulento mar del pensamiento schopenhaueriano para explorar su acusación más controversial, que los evangelios, lejos de ser revelaciones divinas inmaculadas, son el resultado de siglos de alteraciones humanas, manipulaciones políticas y adaptaciones culturales. Prepárate para un viaje filosófico que desafiará tus certezas, cuestionará lo establecido y te invitará a reexaminar los textos que han definido el curso de la historia occidental. Schopenhauer, el filósofo del pesimismo. ¿Quién fue realmente Arthur Schopenhauer y qué lo llevó a cuestionar los fundamentos mismos de la religión dominante de su época? Nacido en 1788 en Danzig, Schopenhauer creció en un ambiente privilegiado que le proporcionó una educación excepcional. Hijo de un próspero comerciante y una escritora de novelas populares, el joven Arthur viajó extensamente por Europa, dominando múltiples idiomas y absorbiendo diversas culturas cuando la mayoría de sus contemporáneos apenas salían de sus aldeas natales. ¿Te has preguntado cómo se forma la mente de un crítico implacable? La educación de Schopenhauer coincidió con el florecimiento del idealismo alemán y la crítica histórica de la Biblia. Mientras estudiaba en Göttingen y Berlín, quedó profundamente impresionado por la filosofía de Kant, que distinguía entre el mundo como representación, lo que percibimos, y la cosa en sí. La realidad última inaccesible a nuestros sentidos. ¿No es fascinante cómo esta distinción fundamental se convertiría luego en su arma para desmontar las pretensiones históricas de los evangelios? La originalidad de Schopenhauer radica en su concepto de la voluntad como principio metafísico. A diferencia del Dios cristiano, racional, benevolente y personal, la voluntad schopenhaueriana es una fuerza ciega, irracional e insaciable que subyace a toda la existencia. ¿Cómo podría un universo impulsado por tal fuerza primordial haber sido diseñado para nuestra salvación? Esta contradicción fundamental entre su metafísica y la teodicea cristiana constituye el núcleo filosófico de su crítica religiosa. El pesimismo de Schopenhauer no fue meramente una disposición temperamental, sino una conclusión filosófica derivada de su observación del mundo. ¿No es el sufrimiento una constante universal mientras que la felicidad es meramente la ausencia temporal de dolor? Esta visión sombría de la existencia humana contrastaba radicalmente con la promesa cristiana de redención y vida eterna. Para Schopenhauer, tales promesas eran espejismos consoladores que distraían a las personas de la verdadera naturaleza de su existencia. ¿Sabías que Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en estudiar seriamente las tradiciones filosóficas de la India? Cuando los Upanishads fueron traducidos al latín desde el persa en 1801, Schopenhauer quedó fascinado por su profundidad metafísica. El budismo y el hinduismo, con sus conceptos de maya, ilusión y nirvana, liberación del ciclo de sufrimiento, resonaban con su propia filosofía. ¿No es revelador que encontrara más verdad en estas antiguas tradiciones orientales que en el cristianismo europeo que lo rodeaba? Este interés no era meramente académico, le proporcionó un punto de comparación crucial para evaluar críticamente los evangelios cristianos. Mientras sus contemporáneos idealistas como Hegel ganaban posiciones académicas prestigiosas, Schopenhauer permaneció en los márgenes del establishment filosófico. ¿Acaso esta posición de outsider le dio la libertad para cuestionar verdades establecidas que otros no se atrevían a tocar? Su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818, fue inicialmente ignorada, pero con el tiempo reveló su influencia revolucionaria.
sentando las bases para lo que más tarde llamaríamos existencialismo y psicoanálisis. ¿Cuándo fueron realmente escritos los evangelios? Esta pregunta aparentemente simple constituyó el primer frente de ataque de Schopenhauer. Mientras la tradición cristiana atribuía los evangelios a testigos directos de la vida de Jesús, Schopenhauer, apoyándose en la emergente crítica histórica de su tiempo, sostenía que estos textos fueron compuestos décadas después de los eventos que supuestamente narran. ¿Qué garantía de fiabilidad histórica podían ofrecer relatos escritos entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús, basados en tradiciones orales que habían circulado y evolucionado durante generaciones? La cuestión de la autoría de los evangelios fascinaba a Schopenhauer. ¿Eran realmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan los autores de los textos que llevan sus nombres? La respuesta, según el filósofo alemán, era un rotundo no. Se trataba de atribuciones posteriores, convenientemente asignadas para dotar a estos textos de una autoridad apostólica que en realidad no poseían. ¿No resulta revelador que los evangelios, en su forma original, circularan anónimamente durante décadas antes de que se les asignaran sus actuales atribuciones? Schopenhauer prestaba especial atención a las contradicciones entre los evangelios. ¿Cómo podían ser todos históricamente precisos cuando ofrecían cronologías incompatibles de la vida de Jesús? Las diferencias en los relatos del nacimiento, la genealogía, el ministerio y hasta de la resurrección constituían, para el filósofo, prueba irrefutable de que estos textos no podían considerarse registros históricos fiables, sino construcciones teológicas posteriores adaptadas a diferentes comunidades y propósitos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué solo tenemos copias de los evangelios, y no los manuscritos originales? Schopenhauer consideraba este hecho sumamente significativo. Para él, la ausencia de textos originales, combinada con las evidentes alteraciones, adiciones y eliminaciones que los estudios textuales ya comenzaban a revelar en su época, sugería un proceso de edición continua que había moldeado estos textos según las necesidades teológicas y políticas de cada época. El análisis schopenhaueriano de los evangelios también señalaba las numerosas influencias paganas incorporadas al cristianismo primitivo. No es sorprendente cómo elementos de los cultos mistéricos greco-romanos, como el nacimiento virginal, la resurrección al tercer día y el simbolismo eucarístico, aparecen integrados en las narrativas evangélicas. Para Schopenhauer, esto no era coincidencia sino evidencia de un proceso de sincretismo cultural que contradecía las pretensiones de originalidad y exclusividad divina del cristianismo. ¿Por qué motivo los evangelios presentan a Jesús cumpliendo minuciosamente profecías del Antiguo Testamento? Según Schopenhauer, esto reflejaba una construcción narrativa posterior diseñada para legitimar a Jesús ante audiencias judías, no un registro de coincidencias históricas. Este aspecto particular de su crítica anticipaba en muchos sentidos los estudios histórico-críticos modernos que distinguen entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. La perspectiva schopenhaueriana reconocía la evolución de los evangelios de documentos simples a textos cada vez más elaborados. ¿Has notado cómo los milagros de Jesús se vuelven más espectaculares y sus afirmaciones sobre sí mismo más grandiosas a medida que avanzamos de Marcos, el evangelio más antiguo, a Juan, el más tardío? Para Schopenhauer, esta inflación teológica evidenciaba un proceso de divinización progresiva de un maestro humano, no el registro objetivo de una divinidad encarnada. La Iglesia primitiva y la política del dogma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, de entre docenas de evangelios y escritos cristianos primitivos, solo 4 fueron seleccionados como canónicos? Schopenhauer consideraba este proceso de canonización no como una revelación divina sino como una decisión política calculada. Hacia finales del siglo II, cuando las autoridades eclesiásticas comenzaron a establecer un canon, ¿qué criterios utilizaron realmente? Para el filósofo alemán, la selección no se basó en la autenticidad histórica sino en la compatibilidad doctrinal con la emergente ortodoxia y los intereses institucionales de la Iglesia. El estudio de Schopenhauer sobre los primeros concilios ecuménicos reveló cómo las definiciones dogmáticas fundamentales del cristianismo surgieron de intensos debates políticos, no de consensos espirituales. ¿Sabías que durante el concilio de Nicea en 325 después de Cristo, la naturaleza divina de Cristo fue decidida por votación, después de acaloradas disputas y maniobras políticas?
¿No es revelador que el emperador Constantino, que ni siquiera era cristiano bautizado, presidiera este concilio y ejerciera una influencia decisiva en sus resultados? La transformación del cristianismo de secta perseguida en religión oficial del Imperio Romano fascinaba a Schopenhauer. ¿Cómo afectó este cambio radical de estatus a la interpretación de los evangelios? El filósofo observaba que, mientras el cristianismo primitivo enfatizaba la ética personal, el ascetismo y la espera inminente del fin del mundo, el cristianismo imperial reinterpretaba estos mismos textos para justificar jerarquías eclesiásticas, acumulación de riqueza y colaboración con el poder secular. ¿No es esto evidencia de la maleabilidad de los textos sagrados según los intereses de sus intérpretes? Schopenhauer dedicó especial atención a la supresión sistemática de interpretaciones alternativas del cristianismo. Los gnósticos, con su énfasis en el conocimiento interior y su cosmología elaborada, los arrianos, que cuestionaban la plena divinidad de Cristo, los marcionitas, que rechazaban el Antiguo Testamento como obra de un Dios inferior, todos fueron declarados heréticos y sus escritos destruidos. ¿No es significativo que conozcamos a estas herejías principalmente a través de las refutaciones de sus opositores, ya que sus propios textos fueron sistemáticamente eliminados? El análisis schopenhaueriano de los padres de la Iglesia revelaba cómo estos tempranos teólogos cristianos, muchos de ellos formados en filosofía griega, reinterpretaron las enseñanzas de Jesús a través de conceptos neoplatónicos y estoicos completamente ajenos al contexto judío original. ¿Cómo podían afirmar estos teólogos que preservaban el verdadero cristianismo cuando lo estaban transformando fundamentalmente para hacerlo compatible con el pensamiento greco-romano? Para Schopenhauer, la cristalización de la ortodoxia cristiana no fue el triunfo de la verdad sobre el error, sino el triunfo de una facción sobre otras en una lucha de poder. El establecimiento del credo niceno, la formulación de la doctrina trinitaria, la definición de la naturaleza de Cristo, todas estas verdades eternas del cristianismo fueron, según el filósofo alemán, el resultado de procesos históricos contingentes, conflictos políticos y compromisos teológicos que podrían haber resultado muy diferentes bajo otras circunstancias. La crítica schopenhaueriana se extendía también a la práctica eclesiástica de modificar los textos evangélicos. ¿Sabías que pasajes clave como el final de Marcos o la historia de la mujer adúltera en Juan fueron añadidos posteriormente? Schopenhauer consideraba estas interpolaciones como prueba de una manipulación deliberada de los textos para resolver problemas teológicos emergentes y reforzar la autoridad eclesiástica. ¿Cómo podían considerarse estos textos como revelación divina inalterada cuando evidenciaban tantas capas de intervención humana? La visión de Schopenhauer sobre Jesús. ¿Quién fue realmente Jesús para Schopenhauer? Esta pregunta nos introduce a uno de los aspectos más fascinantes y quizás sorprendentes del pensamiento del filósofo alemán. A pesar de su crítica demoledora a los evangelios como documentos históricos, Schopenhauer mantenía una peculiar admiración por la figura de Jesús, distinguiendo radicalmente entre el hombre histórico y la construcción teológica posterior que la Iglesia había elaborado a lo largo de los siglos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería acceder al Jesús original, despojado de 20 siglos de interpretaciones y dogmas? Schopenhauer intentó precisamente esto. Para él, bajo las capas de mitología, dogma e interpretación eclesiástica, existía un maestro ético excepcional cuyas enseñanzas genuinas habían sido sistemáticamente oscurecidas. ¿No resulta paradójico que este filósofo, frecuentemente acusado de ateísmo, encontrara en Jesús a un maestro moral digno de admiración? La perspectiva schopenhaueriana sobre Jesús se centraba principalmente en su ética de la compasión. ¿No es revelador que Schopenhauer, en su obra Los dos problemas fundamentales de la ética, citara con aprobación las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo, la renuncia a la venganza y la compasión hacia los sufrientes? Para el filósofo del pesimismo, estos preceptos no necesitaban justificación sobrenatural. Su valor residía en que reconocían la realidad fundamental del sufrimiento universal y ofrecían una respuesta ética genuina. El ascetismo predicado por Jesús, su renuncia a los bienes materiales, su desprecio por el poder mundano, su llamado a hacerse como niños, resonaba profundamente con la ética schopenhaueriana de la negación de la voluntad. ¿Has notado cómo estos aspectos del mensaje de Jesús han sido frecuentemente marginados por un cristianismo institucional obsesionado con el poder, la riqueza y la influencia política?
Schopenhauer veía esta contradicción como prueba de la distorsión sistemática del mensaje original. ¿Podría Jesús haber sido influenciado por filosofías orientales? Esta provocativa hipótesis, que Schopenhauer sugirió décadas antes de que se volviera común en los estudios religiosos comparados, planteaba la posibilidad de contactos entre la India y Palestina en el siglo I. Las sorprendentes similitudes entre ciertas enseñanzas de Jesús y conceptos budistas fundamentales, la compasión universal, el desapego de lo material, la búsqueda de un reino que no es de este mundo, sugerían para Schopenhauer una posible conexión que la historiografía cristiana había ignorado deliberadamente. La muerte de Jesús adquiría en la interpretación schopenhaueriana un significado radicalmente distinto al de la teología tradicional. No se trataba de un sacrificio expiatorio para aplacar a un Dios ofendido, sino de la consecuencia natural de una vida dedicada a la verdad en un mundo dominado por la ilusión y el egoísmo. ¿No resulta significativo que Schopenhauer viera más autenticidad en la angustia humana del Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que en las elaboradas teorías soteriológicas desarrolladas posteriormente? Para Schopenhauer, la distorsión más grave del mensaje de Jesús fue su transformación de una ética práctica de la compasión a un sistema de creencias dogmáticas centradas en su persona. ¿Cómo pasamos de ama a tu prójimo a complejos credos trinitarios? Esta evolución representaba para el filósofo la sustitución de lo esencial, la práctica ética, por lo accesorio, la especulación teológica. ¿No es revelador que los primeros cristianos fueran conocidos por su forma de vida y no por un conjunto de dogmas? El Jesús de Schopenhauer emerge así como una figura trágica, un maestro extraordinario cuyo mensaje fue sistemáticamente malinterpretado, distorsionado y finalmente traicionado por la institución que proclamaba preservarlo. ¿Cuántos otros aspectos de su enseñanza habrán quedado sepultados bajo siglos de dogma y ritual? Esta pregunta, que Schopenhauer apenas esbozó, inspiraría posteriormente a toda una tradición de búsqueda del Jesús histórico que continúa hasta nuestros días. Manipulación histórica de los textos. ¿Cómo llegaron los evangelios a su forma actual? Esta pregunta, aparentemente técnica, constituía para Schopenhauer un asunto de fundamental importancia filosófica. A diferencia de muchos creyentes que imaginaban los evangelios descendiendo inmaculados desde el cielo, el filósofo alemán insistía en examinar su evolución textual como documentos humanos sujetos a las vicisitudes históricas. Las adiciones e interpolaciones en los textos evangélicos fascinaban a Schopenhauer. ¿Sabías que el relato de la mujer sorprendida en adulterio, ese pasaje tan citado donde Jesús desafía a que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra, no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan? Para Schopenhauer, este tipo de adiciones tardías, por muy edificantes que fueran, constituían evidencia de una manipulación deliberada del texto para responder a necesidades teológicas o comunitarias posteriores. ¿Has notado cómo los milagros atribuidos a Jesús se vuelven más espectaculares en los evangelios más tardíos? Schopenhauer interpretaba esta inflación milagrosa como un proceso de construcción legendaria típico en la formación de figuras religiosas. La resurrección de Lázaro, por ejemplo, narrada solo en el Evangelio de Juan, el último en ser escrito, no resulta sorprendentemente ausente en los 3 evangelios anteriores. A pesar de ser supuestamente el milagro más impresionante realizado por Jesús, para el filósofo alemán, tal ausencia revelaba la naturaleza construida y no histórica de estos relatos. El problema de las traducciones preocupaba particularmente a Schopenhauer, quien dominaba numerosos idiomas y comprendía las complejidades de la traducción. ¿Qué sucede cuando palabras arameas son traducidas al griego, luego al latín, y finalmente a lenguas modernas, cada una con sus propios matices culturales? El famoso ejemplo de la palabra griega partenos, traducida como virgen en referencia a María, pero que también podía significar simplemente mujer joven, ilustraba para Schopenhauer cómo un error de traducción podía generar todo un dogma. Los copistas medievales, responsables de preservar y transmitir los textos evangélicos durante siglos, jugaron un papel crucial en la evolución textual que Schopenhauer criticaba. ¿Te has preguntado cómo actuaban estos escribas al encontrar contradicciones o pasajes problemáticos? El estudio de variantes textuales revelaba para Schopenhauer un patrón sistemático. Los copistas tendían a armonizar divergencias, amplificar afirmaciones sobre la divinidad de Jesús y añadir clarificaciones doctrinales al texto.
¿No equivale esto a una reescritura permanente del supuesto texto sagrado? La construcción de la narrativa mesiánica en torno a Jesús representa uno de los aspectos más fascinantes del análisis schopenhaueriano. ¿Cómo explicar la extraordinaria precisión con que Jesús cumple profecías del Antiguo Testamento en los relatos evangélicos? Para Schopenhauer, la explicación era simple: los evangelistas construyeron sus narraciones para mostrar este cumplimiento, en un proceso de adaptación retrospectiva. No es significativo que en numerosos casos los evangelistas citen profecías mesiánicas que, examinadas en su contexto original, no tienen carácter predictivo alguno. El uso selectivo de fuentes por parte de los evangelistas también captaba la atención crítica de Schopenhauer. ¿Por qué los evangelios sinópticos comparten tanto material común y, sin embargo, difieren en aspectos cruciales? La emergente teoría de las fuentes de la época de Schopenhauer sugería la existencia de documentos anteriores, como la hipotética fuente Q, que habrían sido utilizados selectivamente por los evangelistas según sus agendas teológicas particulares. Para el filósofo alemán, esto contradecía fundamentalmente la idea de inspiración divina unitaria. La manipulación textual alcanzaba su expresión más clara, según Schopenhauer, en los relatos de la resurrección. ¿Has notado cómo estos relatos presentan contradicciones irreconciliables sobre quién visitó la tumba, qué encontraron allí, y cuándo y a quién se apareció Jesús posteriormente? Para Schopenhauer, estas discrepancias no eran detalles menores sino evidencia de una construcción narrativa posterior, elaborada por comunidades distintas con necesidades teológicas diferentes y sin preocupación por la consistencia histórica. La crítica textual de Schopenhauer culminaba en una conclusión radical para su época: los evangelios, lejos de ser testimonios históricos fiables o revelaciones divinas inmaculadas, representaban el producto final de un largo proceso de elaboración comunitaria, redacción teológica y adaptación cultural. ¿Podían tales textos justificar la pretensión cristiana de poseer una verdad absoluta y exclusiva sobre la realidad última? La respuesta schopenhaueriana, implacablemente negativa, sentaría las bases para toda una tradición posterior de escepticismo histórico frente a los textos fundacionales del cristianismo. Teología, poder y control. ¿Por qué han persistido durante siglos interpretaciones de los evangelios que Schopenhauer consideraba históricamente insostenibles? Esta pregunta nos lleva al corazón de su análisis sobre la función social de la religión como instrumento de poder. Para el filósofo alemán, la respuesta era clara: la religión institucionalizada, lejos de ser simplemente un vehículo para la verdad espiritual, operaba primordialmente como un mecanismo de control social y político. La relación entre teología y poder fascinaba a Schopenhauer. ¿No resulta revelador que los dogmas centrales del cristianismo, la divinidad de Cristo, la Trinidad, la infalibilidad papal, se cristalizaran precisamente cuando la Iglesia se convertía en una institución política poderosa? Para el filósofo alemán, esta sincronización no era casual. Las definiciones dogmáticas servían para consolidar estructuras jerárquicas de autoridad, no para clarificar verdades espirituales. ¿Has notado cómo ciertos pasajes evangélicos que refuerzan la autoridad institucional, como el famoso "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia", han recibido históricamente mucha más atención que preceptos éticos radicales como "Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres"? Schopenhauer interpretaba esta selectividad hermenéutica como evidencia de cómo los textos sagrados eran instrumentalizados para servir intereses eclesiásticos específicos, marginando aquellos aspectos que podrían desafiar el status quo. Los dogmas funcionaban, en el análisis schopenhaueriano, como herramientas sofisticadas de control social. ¿Qué mejor manera de asegurar la obediencia que persuadir a las personas de que su salvación eterna depende de la aceptación de ciertas verdades custodiadas e interpretadas exclusivamente por autoridades eclesiásticas? La noción misma de herejía, desviación del dogma establecido, revelaba para Schopenhauer la dimensión coercitiva subyacente a la aparente libertad religiosa. El monopolio clerical de la interpretación bíblica constituía un punto central en la crítica schopenhaueriana. Durante la mayor parte de la historia cristiana, ¿quiénes podían leer e interpretar autorizadamente los evangelios? Una casta sacerdotal educada, frecuentemente aliada con el poder político secular.
No es significativo que la Iglesia medieval considerara peligrosa la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, donde podría ser leída directamente por los laicos sin mediación clerical. Para Schopenhauer, esta resistencia evidenciaba que el control sobre el texto sagrado equivalía al control sobre las conciencias. La supresión sistemática del cuestionamiento representa quizás el aspecto más oscuro del análisis schopenhaueriano sobre religión y poder. La Inquisición, los índices de libros prohibidos, la persecución de científicos como Galileo, la condena de filósofos críticos. Toda esta historia de represión intelectual manifestaba para Schopenhauer una profunda inseguridad teológica. Si los evangelios contenían verdades divinas incontestables, ¿por qué era necesario silenciar violentamente a quienes los cuestionaban? ¿Te has preguntado por qué las interpretaciones alternativas de los evangelios fueron sistemáticamente erradicadas? Los movimientos gnósticos, con su énfasis en el conocimiento interior y su crítica a la autoridad institucional, los cátaros medievales, que rechazaban la jerarquía eclesiástica corrupta, los reformadores radicales, que exigían un retorno a la simplicidad evangélica, todos fueron violentamente suprimidos. Para Schopenhauer, esta eliminación sistemática de voces disidentes revelaba el verdadero propósito del dogmatismo religioso, no la preservación de la verdad sino el mantenimiento del poder. La construcción del concepto de ortodoxia representaba, en la visión schopenhaueriana, la culminación de este proceso de control ideológico. ¿Qué significa realmente ser ortodoxo? Simplemente adherirse a interpretaciones de los evangelios establecidas por quienes ganaron batallas político-teológicas específicas en momentos históricos particulares. ¿No resulta arbitrario elevar estas interpretaciones contingentes al estatus de verdades eternas incuestionables? Para Schopenhauer, la noción misma de ortodoxia constituía un obstáculo epistemológico para acceder al significado original de los textos evangélicos. La manipulación de las masas mediante el miedo al castigo eterno ejemplificaba para Schopenhauer el aspecto más siniestro de esta instrumentalización del mensaje evangélico. ¿Has notado cómo las descripciones gráficas del infierno y la condenación eterna, apenas mencionadas en los evangelios originales, se volvieron centrales en la predicación medieval? Para el filósofo alemán, este énfasis patológico en el terror escatológico representaba la antítesis del mensaje original de Jesús, centrado en la compasión y el amor. El análisis schopenhaueriano culminaba en una conclusión provocadora: las instituciones religiosas no eran principalmente vehículos para la transmisión de verdades espirituales, sino complejos sistemas político-ideológicos que utilizaban textos sagrados, convenientemente interpretados y manipulados, para legitimar estructuras de poder y control social. ¿No es este diagnóstico, formulado en el siglo XIX, sorprendentemente relevante para comprender fenómenos religiosos contemporáneos? La filosofía de la religión de Schopenhauer. ¿Qué papel cumple realmente la religión en la sociedad humana? Esta pregunta fundamental nos introduce a uno de los aspectos más originales del pensamiento schopenhaueriano. Para el filósofo alemán, la religión no era simplemente un conjunto de creencias falsas o supersticiones primitivas, como sostenían muchos críticos iluministas. Su análisis revelaba una comprensión más sutil y matizada de la función antropológica, metafísica y social del fenómeno religioso. ¿Sabías que Schopenhauer concebía la religión como una metafísica popular? En su visión, mientras la filosofía ofrecía verdades abstractas accesibles solo para mentes entrenadas en el pensamiento conceptual, la religión proporcionaba estas mismas verdades en forma alegórica, narrativa y simbólica, haciéndolas comprensibles para las masas. ¿No es fascinante cómo esta perspectiva, en lugar de descartar completamente el valor de los textos religiosos, les reconocía una función cognitiva específica? La relación entre verdad filosófica y verdad religiosa ocupaba un lugar central en el pensamiento schopenhaueriano. ¿Cómo pueden coexistir dos aproximaciones aparentemente contradictorias a la realidad última? Para el filósofo alemán, la clave residía en distinguir entre el contenido literal de las doctrinas religiosas, frecuentemente insostenible ante el escrutinio crítico, y su contenido alegórico, que podía contener intuiciones profundas sobre la condición humana. ¿No es revelador que Schopenhauer, mientras rechazaba la historicidad de los milagros evangélicos, reconociera en ellos símbolos de transformaciones espirituales genuinas? Las necesidades psicológicas que satisface la religión fascinaban a Schopenhauer.
¿Por qué los seres humanos, a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, han desarrollado sistemas religiosos? La respuesta schopenhaueriana apuntaba a nuestra necesidad existencial de encontrar sentido frente al sufrimiento, la injusticia y la muerte. No es significativo que incluso este filósofo, famoso por su pesimismo, reconociera el valor consolador de ciertas narrativas religiosas para quienes carecen de capacidad para el consuelo filosófico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que personas inteligentes y educadas mantengan creencias religiosas aparentemente irracionales? Schopenhauer ofrecía una explicación psicológica sofisticada. La voluntad de creer frecuentemente prevalece sobre el intelecto crítico cuando se trata de cuestiones existenciales fundamentales. ¿No explica esto la peculiar selectividad con que muchos creyentes aplican el pensamiento crítico, escrutinando rigurosamente todo excepto sus propias convicciones religiosas? La distinción schopenhaueriana entre religiones de optimismo y religiones de pesimismo ofrece una perspectiva única para evaluar los evangelios. ¿Has notado la tensión interna del cristianismo, oscilando entre una visión pesimista del mundo presente, corrupto y caído, y un optimismo escatológico, promesa de redención y vida eterna? Para Schopenhauer, esta ambigüedad reflejaba la fusión histórica de elementos judíos, optimistas y afirmativos de la vida, con elementos más cercanos al budismo y hinduismo, pesimistas y orientados a la trascendencia del mundo material. El concepto de verdad mitológica elaborado por Schopenhauer permite una aproximación más matizada a los relatos evangélicos. ¿Deben estos textos ser evaluados exclusivamente bajo criterios histórico-factuales, o pueden contener verdades de otro orden? El filósofo alemán sugería que ciertos relatos, aunque históricamente cuestionables, podían expresar verdades metafísicas o éticas profundas en forma narrativa. ¿No es esta perspectiva más fructífera que el falso dilema entre literalismo fundamentalista y rechazo completo de los textos religiosos? La ética religiosa ocupaba un lugar privilegiado en la valoración schopenhaueriana del fenómeno religioso. ¿Has reflexionado sobre cómo, a pesar de sus críticas demoledoras a los fundamentos históricos y dogmáticos del cristianismo, Schopenhauer mantenía una admiración genuina por la ética evangélica de la compasión? Para él, el verdadero valor de una religión no residía en sus afirmaciones cosmológicas o históricas, sino en su capacidad para promover la compasión universal y la superación del egoísmo. ¿No ofrece este criterio una base más sólida para evaluar tradiciones religiosas que las disputas doctrinales interminables? El legado de la crítica schopenhaueriana. ¿Qué impacto tuvo la crítica de Schopenhauer a los evangelios en el pensamiento posterior? Esta pregunta nos invita a examinar cómo las ideas de este filósofo, inicialmente marginales en su época, florecieron posteriormente para transformar profundamente nuestra comprensión de los textos religiosos y la religión misma. El impacto de Schopenhauer sobre Friedrich Nietzsche constituye quizás el legado más visible de su crítica religiosa. ¿Sabías que Nietzsche consideraba a Schopenhauer su gran maestro? La famosa proclamación nietzscheana de la muerte de Dios y su genealogía de la moral cristiana desarrollaron intuiciones fundamentales de la crítica schopenhaueriana. ¿No es fascinante cómo el discípulo radicalizó las ideas del maestro, transformando la crítica académica de Schopenhauer en una demolición sistemática de los fundamentos de la civilización occidental? ¿Te has preguntado por qué la búsqueda del Jesús histórico se convirtió en una obsesión para los estudios bíblicos modernos? La distinción schopenhaueriana entre el Jesús histórico y el Cristo teológico anticipó toda una tradición de investigación que floreció en los siglos XIX y XX. Desde David Friedrich Strauss hasta el Jesús seminar contemporáneo. ¿No resuena en todos estos esfuerzos el impulso schopenhaueriano de despojar a la figura de Jesús de capas de interpretación teológica para acceder a su humanidad original? La influencia de Schopenhauer en la psicología de la religión merece especial atención. Cuando Sigmund Freud caracterizaba las creencias religiosas como ilusiones que satisfacen deseos psicológicos profundos, ¿no estaba elaborando la intuición schopenhaueriana de la religión como consuelo frente a la dureza de la existencia? La descripción freudiana de la religión como una neurosis obsesiva universal refleja claramente la ambivalencia schopenhaueriana hacia el fenómeno religioso. Reconocimiento de su función psicológica junto con crítica de sus pretensiones de verdad literal. El estudio crítico histórico de los evangelios, metodología dominante en la erudición bíblica contemporánea, debe mucho al enfoque pionero de Schopenhauer.
¿No resulta significativo que prácticamente todos los estudiosos serios de los evangelios hoy acepten puntos que en la época de Schopenhauer parecían heréticos radicales? La composición tardía de los evangelios, su naturaleza teológica más que histórica, la evolución de las tradiciones sobre Jesús, todas estas perspectivas, ahora consensuadas académicamente, fueron anticipadas por el análisis schopenhaueriano. ¿Has notado cómo la crítica de Schopenhauer a la manipulación institucional de los textos sagrados resuena en movimientos religiosos reformistas contemporáneos? Desde teólogos de la liberación hasta comunidades de base que buscan recuperar el Jesús de los pobres. Muchos movimientos actuales comparten la intuición schopenhaueriana de que las estructuras eclesiásticas tradicionales han distorsionado sistemáticamente el mensaje original para servir intereses de poder. La aproximación comparativa a las religiones, fundamental en los estudios religiosos contemporáneos, debe mucho a la perspectiva schopenhaueriana. Al situar el cristianismo como una entre muchas expresiones religiosas humanas, sujeta a los mismos procesos históricos y psicológicos que las demás. Schopenhauer contribuyó a desmitificar la excepcionalidad cristiana y abrió el camino para una comprensión más equilibrada de la diversidad religiosa global. No es precisamente esta perspectiva la que permite hoy un diálogo interreligioso genuino, basado en el reconocimiento mutuo y no en pretensiones exclusivistas de verdad. El diálogo entre cristianismo y filosofías orientales, particularmente el budismo, ha florecido en las últimas décadas. ¿Sabías que Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en reconocer profundas afinidades entre ciertos aspectos del mensaje cristiano original y enseñanzas budistas fundamentales? Su perspectiva pionera anticipó todo un campo de estudios comparativos que continúa revelando conexiones fascinantes entre tradiciones aparentemente distantes. Quizás el legado más profundo de la crítica schopenhaueriana reside en su demostración de la posibilidad de una espiritualidad post-metafísica. Al separar el valor ético y existencial de las enseñanzas religiosas de sus pretensiones históricas y cosmológicas insostenibles, Schopenhauer anticipó formas contemporáneas de religiosidad que no dependen de la creencia literal en milagros o dogmas. ¿No es esta perspectiva particularmente relevante en nuestra época, caracterizada simultáneamente por el avance del conocimiento científico y la persistente búsqueda humana de significado existencial? Schopenhauer y la búsqueda contemporánea de autenticidad espiritual. Al concluir nuestro recorrido por la crítica schopenhaueriana de los evangelios, una pregunta esencial emerge. ¿Qué relevancia tienen estas reflexiones de un filósofo del siglo XIX para nuestra comprensión actual de los textos sagrados y la espiritualidad humana? ¿Has notado cómo vivimos en una época de paradójica religiosidad? Por un lado, el avance del conocimiento científico y la conciencia histórica crítica han hecho cada vez más difícil la aceptación literal de relatos milagrosos y afirmaciones dogmáticas absolutas. Por otro lado, la búsqueda de sentido existencial, experiencia trascendente y guía ética sigue siendo tan intensa como siempre. ¿No ofrece Schopenhauer, con su distinción entre el valor existencial de la religión y sus pretensiones históricas insostenibles, una vía para navegar esta aparente contradicción? La contribución fundamental de Schopenhauer quizás resida en habernos mostrado que el cuestionamiento crítico de los textos sagrados no necesariamente conduce al nihilismo moral o existencial. No es significativo que este filósofo, mientras desmantelaba implacablemente las pretensiones históricas y metafísicas de los evangelios, mantuviera una profunda admiración por la ética de la compasión que encontraba en ellos? Su ejemplo sugiere la posibilidad de una aproximación a los textos religiosos que sea simultáneamente crítica y respetuosa, escéptica y receptiva. ¿Te has preguntado qué significa leer los evangelios después de Schopenhauer? Implica, quizás, abandonar la falsa seguridad del literalismo fundamentalista sin caer en el rechazo superficial de toda sabiduría religiosa. Significa reconocer estos textos como productos históricos humanos, moldeados por circunstancias particulares y agendas específicas, y simultáneamente como vehículos potenciales de intuiciones éticas y existenciales profundas que trascienden su contexto original. La búsqueda de autenticidad espiritual en nuestra época requiere precisamente esta doble conciencia. Honestidad intelectual que no retrocede ante las evidencias históricas y antropológicas sobre la naturaleza de los textos religiosos y simultáneamente apertura a las dimensiones de experiencia humana que estos textos, leídos críticamente,
pueden iluminar. ¿No es esta tensión creativa entre crítica y receptividad el legado más valioso del análisis schopenhaueriano? Quizás la lección final de Schopenhauer reside en su ejemplo personal de independencia intelectual frente a la autoridad religiosa establecida. En una época donde el conformismo religioso era la norma, se atrevió a examinar críticamente textos considerados intocables y a proponer interpretaciones radicalmente nuevas. ¿No necesitamos precisamente este coraje intelectual para enfrentar los dogmatismos de nuestro propio tiempo, sean religiosos o seculares? Al concluir este viaje filosófico por la crítica schopenhaueriana de los evangelios, una intuición fundamental permanece. La verdadera espiritualidad no reside en la aceptación acrítica de textos supuestamente revelados, sino en el esfuerzo constante por discernir, bajo capas de manipulación histórica y elaboración teológica, aquellos elementos que genuinamente iluminan la condición humana y promueven la compasión universal. ¿Qué queda entonces de los evangelios después de la crítica devastadora de Schopenhauer? Quizás precisamente lo esencial, no textos infalibles caídos del cielo ni registros históricos precisos, sino testimonios humanos de la perenne búsqueda de sentido frente al sufrimiento y la finitud, documentos que, leídos con discernimiento crítico, pueden seguir inspirando una ética de la compasión y una visión más profunda de la existencia humana. En un mundo donde los fundamentalismos religiosos continúan alimentando conflictos y divisiones, la perspectiva schopenhaueriana nos recuerda que la verdadera espiritualidad no consiste en la defensa dogmática de narrativas literales, sino en la transformación ética que estas narrativas, comprendidas como expresiones simbólicas de verdades existenciales, pueden inspirar. ¿No es este enfoque, que trasciende tanto el literalismo ingenuo como el rechazo cínico de toda sabiduría tradicional, el que mejor responde a las necesidades espirituales de nuestro complejo tiempo?